Bueno, buenos días. La verdad es que no me acordaba que íbamos a grabar, con lo cual mi presentación era mucho más informal. Pero bueno, vamos a ello. El memorándum sobre políticas públicas es una herramienta que diseñé con Manuel Tamayo para los cursos de políticas públicas. Nos la enseñó un colega, Wesley Bure, de la Universidad de California del Sur, que en los cursos que hacíamos, en el máster que hacíamos en el Instituto Ortega y Gasset, pues impartió el primer curso de políticas públicas y vino con unas paginitas a las que llamaban memorándum de políticas públicas, donde lo que se planteaba era que los estudiantes definieran un problema, sugirieran varias alternativas para resolver ese problema, identificando siempre ventajas e inconvenientes en cada una de las alternativas y finalmente que hicieran una recomendación. Nosotros tomamos esas paginitas y con el tiempo lo fuimos ampliando. Este mismo procedimiento del memorándum, por lo que se puede después, lo aplica Eugene Bardach. Por internet algo se puede conseguir. Algunas de las cosas del memorándum de Eugene Bardach las aplicamos a este mismo memorándum. Y bueno, es un memorándum vivo que con el tiempo ha ido cambiando y que está ajustado al curso que impartimos. Manuel Tamer y yo seguimos el mismo programa con los mismos epígrafes, compartimos incluso, yo creo, también PowerPoint, de tal manera que es, digamos, la cara y la cruz del, del programa que impartimos de políticas públicas. La idea fundamental es que a analizar políticas solamente se aprende analizándolas. Como esto tiene un componente más de arte que de ciencia, pues la única forma en la que uno puede progresar en esto es analizando casos reales, con más fortuna o con menos fortuna, eso no importa demasiado. Pero cuando uno se pone en la posición de analista, se pone en esa posición de artesano y empieza a analizar políticas. El memorándum va absolutamente ajustado al programa de la asignatura, de tal manera que el grueso de la parte práctica de la asignatura se resuelve a través del memorándum. Entonces se explican primero los conceptos y las teorías en clase y después, muy pegado a esos conceptos y a esas teorías que se han ido explicando, viene la aplicación al caso que esté estudiando cada grupo de estudiantes. En esencia, lo que pretende el memorándum es que los estudiantes seleccionen un problema el problema que a ellos les parezca más interesante o más oportuno, y que simulen que están asesorando a una autoridad concreta a la que tienen que poner nombres y apellidos o cargo específico concreto, de tal manera que imaginamos el supuesto en el que van a proporcionar ese asesoramiento. En cuanto a lo que tiene que ver con la elección del tema, luego se les dan algunas sugerencias de cómo escogerlo. Aquí hay dos posibilidades: que el profesor les fije el tema o bien que lo escojan ellos. Es más realista que el profesor les fije el tema, porque uno no analiza lo que quiere, sino lo que le toca. Pero bueno, para que tengan más incentivos
los estudiantes, pues les dejamos, tanto Manolo como yo, que escojan el tema que les parezca de mayor interés a ellos. Otra cosa que tampoco es realista es que se aplica el memorándum a todo el ciclo de la política pública, y en el asesoramiento normalmente hacemos asesoramiento en una o dos fases del ciclo, pero generalmente no hacemos un asesoramiento al completo, ¿no? A no ser que tengamos contratos muy largos. Con lo cual, por regla general, eso tampoco es realista, porque ellos tienen que pasar desde la definición del problema hasta la evaluación, ¿no? Cuando lo común es que uno participe en alguna de las etapas del ciclo. Pero como esta es una herramienta fundamentalmente docente, pues lo que se hace es aplicarlo a lo largo de todo el ciclo. Lo más importante de todo es que el estudiante se coloque en que está trabajando para un gobierno. Normalmente desaconsejamos que trabajen para un grupo de presión, porque pensar en el gobierno es mucho más difícil que pensar de parte. Entonces, pensar en el gobierno te obliga a pensar en el interés general, y si uno está acostumbrado a pensar en el interés general, luego le es mucho más fácil operar para un grupo de interés. Si uno opera para un grupo de interés, buena parte del análisis es dándole al gobierno de turno para promover su espacio específico. Entonces, normalmente, aunque si alguien quiere puede hacerlo para un grupo de interés, solemos desaconsejarlo, porque la visión que se tiene cuando uno está pensando desde el interés general es muy distinta que cuando uno opera para un grupo de parte. Uno de los problemas con los que se encuentran es la elección de tema. Nosotros les sugerimos que si no están muy inspirados, pues que busquen fuentes de inspiración, ¿no? Que se vayan a la agenda pública, que la consulten en el SIS y que seleccionen alguno de los temas que allí van a encontrar, que se vayan a la agenda formal del Consejo de Ministros o de cualquier otro consejo de carácter ejecutivo de otro nivel de gobierno, que echen un vistazo a la prensa o que echen un vistazo a las páginas web de organismos internacionales, donde normalmente en todos ellos acaban encontrando cosas. Les decimos también que el plagio está permitido, ¿no? Pero el plagio con asesinato, y entrecomillando las cosas. ¿Por qué lo del plagio permitido? Porque muchas veces merece la pena que vayan a documentos oficiales donde tienen excelentes diagnósticos, donde tienen propuestas interesantes. Nunca van a encontrar un documento oficial donde puedan recorrer al completo el ciclo, y nunca van a encontrar un documento oficial donde se dé respuesta a todas las preguntas que tienen que ir rellenando. Con lo cual, el esfuerzo de asumir lo que han hecho gobiernos reales sobre problemas reales e incorporarlos a este formato ya es algo que les sirve. Vamos a ver, aquí la misión fundamental es que, por un lado, ejerzan de artesanos, como decíamos antes, pero por otro también que interioricen los conceptos que les hemos explicado en las clases teóricas. Y no hay nada mejor para interiorizarlos que aplicarlos. De alguna manera el memorándum se parece mucho a los prototipos que nos contaban el año anterior. Lo que pasa es que los prototipos que nos contaban el año anterior estaban elaborados desde una óptica, por lo menos lo que yo observaba, que tenía bastante que ver con elementos de teoría del marketing y del diseño de productos, y en este caso tiene más que ver
con teoría de política pública y con argumentación de políticas. De tal manera que, que digamos, pero la idea esa de prototipo, en grupos, desenvuélvete ante un asunto real, pues es la misma. Bien, también les pongo ejemplos de políticas concretas. Muchas veces recomiendo el ámbito municipal, aunque no tiene por qué ser solo el ámbito municipal. Y les voy sugiriendo temas. Por cierto, llevo años sugiriendo el tema de la seguridad ciudadana en las Ramblas de Barcelona. Casualidades de la vida. Era tan obvio que uno, por cierto, puse las Ramblas de Barcelona por no poner la Plaza Mayor o la Puerta del Sol o cualquier otro sitio para que no resultara todo muy madrileño, ¿no? Esa fue la casualidad. Pero bueno, ahí se recogen, si veis el propio memorándum, pues se recogen todo tipo de áreas de política pública y todo tipo de elementos. Con lo cual no está orientado a un área específica. El memorándum tiene una estructura fija por la que pasan todos. Es decir, uno se coge cualquier memorándum de los estudiantes que han pasado por él y todos tienen lo mismo. Incluso esta misma fórmula la empleo para dirigir trabajos fin de grado. Esto me vino a la cabeza porque en las facultades, en las escuelas de ingeniería, mi suegro me contaba que a él le pusieron a electrificar un tramo de vía férrea. Y a otro estudiante para su tesis fin de carrera le ponían a electrificar otro tramo y así sucesivamente. Pues yo dije, vamos a electrificar políticas públicas, ¿no? De tal manera que pueda ser más llevadero lo de los trabajos fin de grado. Como por otro lado habían pasado por experiencias en cursos anteriores por el memorándum, ya sabían con qué podían encontrarse. Lo que pasa es que en el trabajo fin de grado los resultados son peores que en el grado. ¿Por qué? Porque en el grado lo hacen en equipo. Y por muy bueno que sea el estudiante, el pensamiento en equipo produce mejores resultados que el trabajo individual. Bueno, lo importante en la propia portada es que esté claro que se trata de una autoridad, que se especifique claramente el tema al que va dirigido, quién lo elabora, el lugar y fecha. Una recomendación que les hago respecto del título es que siempre indiquen que se trata de un borrador o de un documento provisional, ¿no? Siempre les explico que estos documentos que uno hace luego no se sabe dónde acaban y entonces es mucho más prudente, por muy elaborado que esté, que siempre lleve esa idea de borrador. El sumario es también constante y es ese que veis ahí. Tiene una parte que está muy asociada a la definición del problema. Ahí les explico que es en la definición donde se juega en el trabajo. Otra relativa a la formulación de la política. Normalmente cuando pasan a la formulación de la política se dan cuenta de que el problema no lo han definido tan bien como ellos creían. Entonces ya les explico que esto es tejer y destejer constantemente y que lo que vamos presentando en el aula, porque esto va en paralelo al propio temario, y lo que vamos presentando en el aula son simplemente avances de resultados. Después les insisto mucho en la importancia del análisis político de la política, para que vean cómo hacer una política que sea políticamente factible. También en la parte técnica de la política, en que hagan un diseño de implementación,
y finalmente que tengan un esbozo de evaluación. Bueno, y esa es la estructura con la que opera. El resumen ejecutivo, les cuento que es lo último que se escribe y las características que tiene se las acabo contando al final de todo el proceso, ¿no? Más o menos lo que les vengo a decir es que el resumen ejecutivo, les digo también que es la parte que más me importa del trabajo, y que es lo que me voy a leer, que lo otro lo mismo ni me lo leo, ¿no? Se lo digo de broma porque obviamente lo voy a leer, pero les pongo mucho énfasis en el resumen ejecutivo. Les digo que con el resumen ejecutivo tenemos que convencer al liderazgo político de que nuestro informe merece la pena, y si no lo hemos convencido en un par de páginas, pues difícilmente van a leer el resto o alguna parte del resto. Y que todo lo que tengamos que decirle verdaderamente importante tiene que estar ahí. Les enseño a confeccionar un resumen ejecutivo que es una reproducción de todo el documento, pero no a escala, sino que se le da más importancia a la parte de definición del problema y sobre todo a las alternativas, y en particular a la alternativa recomendada, y que ya el resto de temas se esbozan de una manera considerablemente menor. Les doy también la estructura de cómo debe ser ese resumen ejecutivo. Como este documento se ha ido alimentando de muchas cosas, ya no sé de dónde he ido sacando casi todas las cosas. Pero, por ejemplo, creo que aprendí a hacer resúmenes ejecutivos de verdad, pero no me acuerdo a ciencia cierta. Porque, como os digo, es un documento vivo y es un documento que vive también los propios cambios que experimenta la asignatura. En lo que es el diagnóstico de situación y definición del problema, les sugerimos esas preguntas, que Manuela las reconocerá, porque las aprendí con ella, en un curso que compartimos de política pública. De tal manera que habíais manejado en una investigación vuestra sobre temas de género una batería de preguntas que claramente están muy asociadas a un enfoque constructivista. Yo soy muy constructivista, aunque intento darle a mi curso una apariencia muy racional. Y que vayan aprendiendo poco a poco la importancia de la argumentación y la construcción social de los problemas. Bueno, el caso es que me pareció que era una buena guía para poder hacerlo, y así se lo recomiendo a mis estudiantes. Antes utilizaba sistemas DAFO. Les sigo recomendando que si les viene bien, aunque no necesariamente tienen por qué empeñarse en ello, que utilicen, si les va bien al caso, DAFO o cualquier otro elemento. Y luego, como hemos hecho algunas reflexiones sobre el tema de la agenda, pues se intenta pedirles también que expliquen, en este caso, por qué el gobierno debe tomar en consideración este tema, o incluso llevar a cabo alguna intervención. Que vean qué partes de las teorías que hemos estado manejando son de aplicación al caso o podrían aplicar para argumentar al decisor que tome en seria consideración este tema. Más cosas. En lo que es la parte de la formulación, tiene esa estructura. Les insisto mucho en la importancia de establecer objetivos y prioridades, con independencia de que luego los comuniquen o no, y que hagan una reflexión sobre los valores subyacentes a la política pública. Les pido también que identifiquen alternativas. Para identificar alternativas, previamente les he ido
les he explicado en clase toda la tipología de instrumentos genéricos de política pública de Weimar y Wiener, de tal manera que puedan ver cuáles de esas piezas les pueden ser de utilidad para como posibles alternativas para el caso que tratan. Les pido también que hagan un análisis de alternativas. En realidad, el análisis de alternativas les planteo que hagan un simulacro de análisis coste-beneficio, aunque no es necesario que monetaricen las cosas, pero hay algunos que las monetarizan y las monetarizan razonablemente, ¿eh? Se buscan la forma de poder hacerlo. Yo recuerdo unos que estaban dándole vueltas, así utilizaban incineradoras para tratamiento de residuos u otras fórmulas en el País Vasco y acabaron haciendo sus números y si non vero ben trovato, ¿no? Es decir, que daba la sensación de que aquello podía ser real. Bueno, el caso es que les pido que hagan un simulacro en ese sentido. Les pido también que vayan comparando las alternativas, que establezcan una serie de criterios fijos por el que vayan pasando cada una de las alternativas en cuestión. A veces también les digo que hagan análisis de alternativas viendo impactos en quién sale ganando y quién sale perdiendo, aunque luego eso será más fruto del análisis político posterior. Y les digo también que tienen que formular una fuerte recomendación, ya sea un combinado de alternativas o la elección de una alternativa. Pero sobre todo que se comprometan. Y con esa alternativa o combinado de alternativas que recomienden, les digo, vale, pues ahora tenéis que someterlo a ver si eso que estáis recomendando es viable o no políticamente. Porque muchas veces se les ocurren alternativas estupendas, pero que no tienen viabilidad política alguna. De tal manera que les pido que la sometan a un análisis de viabilidad política. Para ello lo que les pido es que identifiquen el mapa de actores implicados, que vean un poco qué definición del problema es la que subyace a cada uno de ellos, que vean en qué medida su alternativa va a contar con apoyos y resistencias, que intenten establecer las coaliciones de apoyo que van a tener a su propuesta y las coaliciones negativas que se van a generar en torno a su propuesta, que diseñen una estrategia política para hacer viable su propuesta y finalmente, como van a tener que mantener un debate sea más o menos público con los actores, que tengan una argumentación, ¿no? Lo que hoy en día, pues, el enfoque de la narrativa de políticas, pues llama relatos, pues, y que toda la vida hemos llamado argumentos, pues que generen una estructura argumental. Les doy algunos consejos sobre el tipo de estructuras argumentales que normalmente hoy manejamos. Bien, después de hecho ese análisis, les pido que, si han visto que políticamente es factible, que hagan un diseño de la implementación. Yo les he estado explicando antes, como todos, los modelos de implementación de arriba abajo y de abajo arriba. Y les he explicado un enfoque contingente para que vean en qué condiciones nos interesa más un diseño de arriba abajo o de abajo arriba. De tal manera que la primera reflexión que tienen que hacer es qué tipo de modelo de implementación es más adecuado para el problema que están tratando. Como
También en cada modelo se les ha ido explicando cuáles son las herramientas básicas para el diseño de implementación, pues se les pide que apliquen esos sistemas. Y intento también que hagan diseños de implementación siguiendo las propuestas de Bardach, de escenarios de implementación de una manera simplificada, y ahí es a lo que va dirigido el segundo punto. Y luego les doy una serie de herramientas o mecanismos de palanca para impulsar la implementación, que vean cuál o cuáles de esos mecanismos de palanca les pueden ser de utilidad para llevar adelante su propuesta. Finalmente, en evaluación les pido una cosa muy simple. Les explico que, bueno, antes les he explicado que si nuestra propuesta política es factible técnicamente, pues lo hemos demostrado con la implementación, con el diseño, con el esbozo de diseño de implementación, y políticamente con el análisis político, pues que merece siempre la pena tener alguna idea de cómo se va a evaluar la política antes de ponerla en marcha. Por varios motivos: por el dinero que se van a ahorrar, y por otro lado porque además, al reflexionar sobre la evaluación, les va a ayudar también a depurar toda su propuesta de política pública. Y les he explicado una tipología de estudios de evaluación, alguna que ya ni me acuerdo la de quién utilizo, yo creo que es la de Ross y Freeman, alguno de estos. Se las he explicado en clase. Les pido que elijan uno o varios de esos tipos de evaluación. Les pido también que reflexionen sobre los criterios de evaluación y los valores que quieren promocionar con la política, que ya los establecieron antes en la propia formulación, pero que los aterricen al caso. Y finalmente, que construyan algunos indicadores. Otra cosa que hago es que a lo largo del curso yo les voy rellenando esta plantilla con un caso real. He escogido el caso de la política de vivienda y suelo. Entonces, voy de los últimos desarrollos de la política de vivienda y suelo, los que se desarrollaron en la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y les voy explicando cómo se definió el problema, y les hago la reconstrucción de qué definición partió el gobierno del problema, y así hasta cómo se diseñaron los sistemas de evaluación. De tal manera que pueden ir viendo, ahí también les muestro un análisis coste-beneficio, etc. De tal manera que ellos puedan ir viendo, por supuesto, no se lo cuento de manera inmensa, sino que al final de cada tema les muestro con un caso real, y además la información que les doy es rigurosamente cierta, simplificada a efectos docentes, pero rigurosamente cierta, de tal manera que ellos puedan ver cómo se acaban traduciendo todas estas cosas a supuestos reales, y que piensen que no es un ejercicio de laboratorio, ¿no? Sino que se puede aplicar. Todo esto va acompañado de un calendario y de presentaciones que no son más que avances de resultados. Bueno, les voy dando algunas directrices sobre cómo tienen que ser esas presentaciones. Los trabajos son en grupo. Les digo que no se pueden leer, que lo que más me importa es que me entreguen un PowerPoint antes de su presentación, que yo me estudio, porque claro, improvisar comentarios a los estudiantes sin haber tenido antes algo es muy difícil.
les digo que si quieren elaborar un texto estupendo, que no es necesario que lo entreguen, porque van a tener que estar tejiendo y retejiendo, entonces no quiero que pierdan el tiempo en formalizarlo en ese momento, con independencia que vayan haciendo avances suyos, ¿no? De tal manera que ellos lleguen a la clase con un PowerPoint en el que se basa su presentación y que a mí me sirve para saber lo que me voy a encontrar en clase. A veces los PowerPoint te reflejan muy bien lo que te vas a encontrar, otras veces no, pero bueno, nos da una piedra, ¿no? Algo tengo que tener para poder manejar la situación. Se lo pido que lo entreguen 24 horas antes. Les pido también que intervengan todos los miembros del grupo. Suelen ser 5 personas, que intervengan todos. De tal manera que no haya un líder del grupo, sino que todo el mundo tenga un papel y todo el mundo tenga que hacer su presentación. Y les pido que no me cuenten ideología barata, que se coloquen en la posición del gobierno correspondiente que simulen que están asesorando a un gobierno, con lo cual cuando uno asesora a un gobierno por muchos valores que uno tenga tiene que pensar en su cliente, ¿no? y ajustarse a su cliente. Bueno, las prácticas es de asistencia obligatoria y les controlo la asistencia simplemente porque tienen una ficha de grupo donde yo ya tengo puestas cada uno de los avances de resultados de este trabajo, cual ni tengo que pasar lista. Simplemente les veo allí, tengo su foto en la ficha de grupo y inmediatamente tomo nota de ello. Bueno, esto tiene un calendario que está fijado desde el primer día de curso. Es decir, antes de que lleguen a clase ya saben cuándo les toca presentarlo. De tal forma que lleguen a clase cuando inicia el curso. Es decir, está programada cada sesión, tanto teórica como práctica. Y luego también les recomiendo que lean este texto de Barbach. No les pido que lo estudien, pero sí que lo lean, porque es un texto que tiene una orientación más práctica y que les puede venir bien para inspirarse en el, a la hora de elaborar el memorando. Y eso es todo. No sé si he empleado demasiado tiempo, pero... Si quieres, porque ya no sé si tenemos que seguir grabando o no, y si es para grabar tendrás que poner tendré que quitar yo este y poner tú el otro. Que sale en rojo ahora, ¿no? Yo lo que te quería comentar que yo no es que siga el método tan idealmente como lo tienes tú construido, que está muy bien estructurado, ¿no? Pero sí sigo un poco el modelo, vamos a ver, porque yo intuitivamente cuando empiezo a dar políticas públicas, con mi experiencia, pues más o menos voy a que busquen una experiencia real sobre la que plasmar los conceptos teóricos, ¿no? Y pues cogemos la estructura del análisis e intentamos ir aplicando, no lo tenía formalizado de una manera tan sistemática. Tuve un acceso a un primer borrador, recuerdas, del memorándum, que yo creo que era más complejo que este para los alumnos. Era más complejo porque los instrumentos de análisis, pues en fin, se perdían mucho. Solo la comprensión de la herramienta le llevaba mucho más tiempo que el resultado real que iban a sacar, ¿no? Y yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Este modelo lo veo más simple y yo siempre he tenido un problema en grado. Os lo cuento y lo quiero compartir con vosotros, ¿no? Primero el trabajo en equipo, que da unos problemas a veces tremendos.
Bien es cierto que depende también con los grupos de los chicos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de relaciones internacionales son muy disciplinados en general, quizás es por de dónde vienen, ¿no? Se les exige una nota, se nota que son chicos bueno, manejan idiomas, que se han esforzado en el bachillerato, tienen un perfil muy disciplinado. Y entonces, pues bueno, salen adelante. Con grupos de políticas, tengo una de cal y otra de arena. Suele ser gente más indisciplinada y en ese sentido cualquier cuestión que les intentes meter de estructura plantea un problema, pero luego, sin embargo, son gente más crítica. Es decir, que cuando se meten y se ponen a reflexionar, pues aportan bastante. Pero tengo problemas, ¿no? Tengo problemas. Tengo problemas porque en alguno de en, en muchos aspectos, ¿no? Hay aspectos teóricos que ellos no manejan, no controlan. Yo tenía notado aquí que hay bloques formativos que ellos no manejan. Por ejemplo, ubicar las políticas dentro de un marco institucional les cuesta mucho. ¿eh? Tener una idea de lo que es la administración en segundo curso también. Y te lo digo, por ejemplo, a efectos de implementación, sobre todo, tienes que hablar de relaciones intergubernamentales y tal, que en teoría le hemos anticipado algo en primero, pero realmente. Y luego hay cuestiones de tipo práctico que tienen que ver ya más con movilizar instrumentos, gestión, que obviamente. Entonces, me van surgiendo bastantes problemas. Y te puedo decir que normalmente no agotamos todo el memorándum, ¿no? Intento hacer un recorrido, hay veces que hay que saltar, por ejemplo, el análisis de viabilidad, difícilmente llegamos a materializar lo que es la parte de evaluación y demás. Y también tiene que ver con la asistencia, ¿no? Ya veo que tú no les exiges asistencia teórica. Yo voy a pasar ya de exigir que vengan a la teoría, porque es que me da más problemas que otra cosa. Prefiero que haya tres, aunque tenga 70, que haya tres en clase, pero que estén enchufados, porque es que si no es una discusión continua, ¿no? Pero claro, luego tengo el otro problema, ¿no? Es decir, que la gente que no viene a teoría, que sí viene a las prácticas, pero las prácticas básicamente terminan siendo las exposiciones, ¿eh? Porque tampoco aguantan el trabajo en el aula. Y eso que yo les cedo el aula de informática 2 horas, no una. O sea, yo abro las prácticas. El aula de informática para mí es un aula para que se reúnan, para que trabajen, en fin, que el diseño me parece bien, que lo intenta implementar, pero que me cuesta llevarlo a mayores y luego la explicación también de los contenidos, ¿eh? Obviamente creo que tiene su importancia y más, tú por ejemplo les pones los ejemplos y demás, ¿no? Realmente tienen que estar, porque si no están, eh, al final al final ocurre lo que ocurre. Y yo les tengo que advertir muchas veces de lo mismo. Digo, no se dice un tema para reunirse 4 personas, ¿eh? Y a ver qué se nos ocurre. Yo sí les recomiendo que vayan a los planes, en fin, a todo lo que hay ya hecho. Porque digo, a- a- como mínimo, simplemente leer sobre un tema, manejar los documentos oficiales, ver si ha habido un plan, ver si hay evaluación o no. Bueno, por lo menos la estructura se la llevan en la cabeza, porque esta laxitud con la que se manejan algunos grupos, claro, al final quedan que se reúnen una tarde 4, se les ocurre 3 ideas y al final les tengo que decir, "Mira, estáis cayendo en el adanismo y realmente después de 2000 años de civilización está casi todo pensado, ¿no?". Entonces, yo sí les recomiendo que acudan a lo que hay hecho, y que miren, comparen, y luego si se les ocurre algo, pues que lo pongan. Y también lo que les recomiendo en algunos casos, por ejemplo, cuando hay análisis de viabilidad y es imposible que prospere, porque a lo mejor estamos en temas donde los grupos poderosos está claro que ellos lo ven y te traen documentación y hay bloqueo. Y lo digo, es igual, plantear la alternativa, intentar desarrollarla en el plano técnico y ahí queda. Es utópico, a lo mejor, porque no va a progresar,
pero bueno, ¿por qué no lo vas a preparar? ¿Por qué no vas a tener preparado esto? Y, en fin, te digo, por aportar también a la reunión un poco lo que es mi experiencia con el memorando. Obviamente, seguramente, la forma que yo tengo de presentar el memorando no está tan coordinada, no es tan integrada, ni tan sistemática como tú lo tienes, y tú, Manolo, porque sois los que lo habéis parido y comprendéis la lógica de la estructura al milímetro. ¿eh? Pero yo sí quería comentaros a todos que antes de conocer el memorándum ya hacía un diseño de este tipo y ahora pues intento aportar la herramienta, que se la doy, ¿eh? Y bueno, y otra cuestión que me ocurre a mí, que posiblemente es un déficit de mi presentación, que tengan todo el memorándum les complica las cosas, porque me he dado cuenta que los chicos quieren ir desde el primer día que ven el documento, ya quieren estar al final del curso, ¿sabes? Y entonces yo estoy pensando más en estructurarlo, ir dándoles ejercicio a ejercicio y luego una sesión para que consoliden el documento. Porque hay muchos que ya están pensando en la evaluación antes de haber definido el problema. No sé por qué, pero es algo que he notado en los estudiantes que tienen la ansiedad de llegar al final sin hacer el recorrido, como observaciones. No sé, ¿qué te parece? Muchas gracias, Ernesto. Es muy interesante seguir todo, tenerlo de manera tan estructurada, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Yo te iba a preguntar, como lo llevas utilizando, ¿no?, este instrumento durante varios años, si nos puedes comentar cuáles son los obstáculos que has tenido, o también si has tenido evaluación, habrás hecho tu propia evaluación del instrumento o también evaluaciones por parte de estudiantes. ¿Qué es lo que funciona mejor o peor? ¿En qué tendríamos que poner más la atención a la hora de utilizar la herramienta? Y luego el método de evaluación de sus trabajos es que vais evaluando cada una de las presentaciones, evaluáis el borrador final, o sea, son cosas como más prácticas. Vamos a ver, yo creo que merece la pena ahora sí que conteste y luego bueno, continuamos. Vamos a ver, el documento es un documento vivo, entonces se ha ido ajustando con el tiempo, pues por los propios cambios que experimentaban la asignatura, por los propios cambios que experimentamos nosotros mismos, ¿no? Nunca enseñamos lo mismo. Y entonces pues vas haciendo ajustes. En su versión inicial, que yo creo que es a la que te estás refiriendo, no estaba pensado para tratar una sola política, sino que estaba tratado como ejercicios separados de distintos problemas que ponía el profesor. Que esa es la versión que conociste tú, Emanuela, también. Pero aprendí con Emanuela una cosa, que es que era mejor que tuvieran una sola política. Con tu curso, Emanuela llevó la parte práctica de la asignatura y lo centró en temas de género. Y ahí claramente se veía que el trabajo mejoraba cuando de principio a fin tenían una política. Otra cosa es que al margen de eso pueda tener ejercicios de refuerzo en algunas clases prácticas para que los estudiantes vayan cogiendo materia. Por ejemplo, yo les pongo siempre un ejercicio sobre seguridad vial
donde cada uno representa ser un actor, tiene que definir el problema y proponer alternativas de solución. Eso tiene la ventaja de que ya les permite ver el memorándum al completo desde el primer día, bueno, al completo, en la fase de formulación completa. De tal manera que ellos ya han tenido una experiencia, todos sabemos de seguridad vial, ¿verdad? Porque todos conocemos el problema, todos sabemos cómo las autoridades públicas lo hacen, con lo cual es muy fácil explicarles los conceptos. De tal manera que ese pequeño ejercicio les sirve de engrase para luego ir al suyo. Igualmente, la parte de gestión intergubernamental, les pongo un ejercicio que aprendí con Robert Agranoff para que ellos tengan que resolver en el aula una negociación intergubernamental. Con lo cual, eso inmediatamente, y eso se los pongo antes de enseñarles implementación. De tal manera que ellos ya en su cabeza tienen cosas. Es decir, que para librar algunos obstáculos hay pequeños ejercicios que puedan ayudarles. Segunda cosa, en lo que tiene que ver con el seguimiento. Yo tengo una ficha de grupo, como os decía, donde les pido que me la entreguen a principio de curso a plazo fijo y es requisito imprescindible para aprobar la asignatura, con lo cual la entregan el 99%. Y el que no la entrega ya sé que ese va a acabar mal, aunque le acabe aceptando la ficha. La experiencia me lo demuestra así. Bueno, el caso es que en esa ficha yo tengo un sistema de seguimiento, no solo de la asistencia, sino de su rendimiento. Y yo voy calificando internamente las cosas. El interés de esa calificación, yo les digo que la nota se la juegan con el resultado final. Y además, bueno, les doy un porcentaje muy alto de su calificación, es la práctica. Ahí juego con las cosas que tenemos de la NECA como pueda, para casarlo a martillazos, pero al final se vienen a llevar como la mitad de la nota, no recuerdo ahora mismo la proporción, por la parte práctica de la asignatura. Entonces, yo lo que voy haciendo es ir calificándoles de A a la D cada sesión, como grupo, no como persona individual. De tal forma que voy viendo la progresión. Vas viendo si esas calificaciones me sirven más bien para saber si tengo que reforzar a los estudiantes o no. O saber si van a más o van a menos. De tal manera que voy tomando eso. Y luego al final me leo el resumen ejecutivo con mucho detenimiento y de forma más superficial el resto del trabajo. Y con todos esos elementos acabo estableciendo la calificación final. Lo que me importa para la calificación final es el resultado final. Pero también os digo que todas las evaluaciones parciales te van indicando cuál es el estado de la cuestión. Y hay veces que te pones contentísimo porque alguien que empezó muy flojo pues acabó haciendo un trabajo excelente. Por cierto, deciros también que algunos de estos trabajos se llevan a la práctica. Es decir, acaban traduciéndose en cosas, a veces más afortunadas o menos afortunadas. Ahí, bueno, os puedo contar anécdotas para todos los gustos sobre eso. De tal modo que esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo anterior estaba pensado en ejercicios, era más exigente. Con el tiempo vimos que un solo tema era mucho más práctico. Y luego lo que es muy importante es la conexión entre lo que cuentas en el aula y lo que hay en el papel. O sea, es cuando os decía que son dos caras de una misma moneda, yo lo que os diría es que si optáis por formatos de este estilo, es que juguéis con lo que contáis en el aula, de tal manera que ellos sepan lo que hay detrás de cada cosa. O sea, que hay un montón de guiños que están ahí. Y yo les entrego los PowerPoint desde el primer día
Y entonces ellos muchas veces se cogen los PowerPoint y sus notas de clase, les doy PowerPoint muy detallados para que no tengan que tomar muchos apuntes. Ya sé que eso no debería hacerlo, pero prefiero que me escuchen a que estén tomando muchas notas y bueno, van manejándolo. Hay algunos que yo creo que no vienen a clase, se cogen los PowerPoint y lo hacen estupendamente. Otra de las cosas que he aprendido es que los profesores a veces pues no aportamos tanto valor, que lo que ellos leen y lo que ellos miran, pues funciona. Luego esto es como todos. Hay gente que sabe pintar sin haber pasado por un curso de pintura y otros que por muchos cursos de pintura que pasen, pues no terminan de pintar bien, ¿no? Pues esto más o menos vendría a ser lo mismo. No sé si eso responde a vuestras preguntas. Lo que sí os puedo decir es que aunque hay casos de grupos fallidos, que siempre hay algún caso, generalmente todo el mundo acaba sus trabajos, ¿eh? O sea, generalmente. Algunos espléndidamente, otros... Bueno, la cuestión es si al final han aprendido o no la asignatura. Vamos a ver, en cuanto a evaluación, en la última evaluación que me hicieron donde apliqué esto, pues yo no soy de los que me evalúo habitualmente, pero la evaluación salió estupenda. Pero no sé si es por el memorándum o es por cualquier otra cosa. Sé que a ellos les produce un esfuerzo enorme, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que es una asignatura que para ellos, por un lado, tienen un volumen de apuntes o de materiales importante y que además hacen su esfuerzo. Pero creo que agradecen el esfuerzo. Es decir, muchas veces les he oído decir, hemos sido capaces, ¿no? Es decir, acaba el curso y dicen, hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Y lo dicen con alivio y satisfacción, las dos cosas. O les dices, hemos acabado el curso y hay quien grita, bien. Ya no me he quitado este pelmazo de encima, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que ellos notan un cierto aprendizaje y que le ven también que se llevan una herramienta. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí opera, pero bueno, esto son mis percepciones, que ya sabes que los profesores no nos enteramos de la mitad de las cosas. Cuestiones de esto. La bibliografía les traslada una bibliografía básica, ¿no?, que tienen que leer por cada tema, ¿no? Sigues un poco también la orientación con los textos de Aguilar y los artículos. Sobre eso no les exiges nada. Sí, sobre eso, bueno, yo este modelo lo aplico en distintas materias. En el caso de gobierno local también lo aplico porque sirve para que traten temas sustantivos de políticas urbanas. Pero lo aplico también en los cursos de política pública. Entonces, en los cursos de política pública llevan, en el caso de los de gobierno local, como han pasado por cursos previos de políticas públicas, no hay problema. Es decir, ya vienen familiarizados con los conceptos y de hecho se nota. Se nota perfectamente que han pasado colegas antes con ellos y que les han dado herramientas que les permiten manejarse en este ámbito. Con lo cual ahí lo más importante es la discusión sobre los problemas y las alternativas más que el propio proceso de elaboración. Los otros lo que tienen también son lecturas con textos de Aguilar y otros que igual con el paso de los años he ido reduciendo y quedando con algunas que funcionaban mejor y desechando otras que funcionaban peor. Y bueno, esos textos lo que hacemos es discutirlos en clase. El procedimiento que manejo no estoy muy satisfecho, pero más o menos tiro con él. Y es que todos los estudiantes tienen al menos una exposición que hacer en clase y teóricamente todos se lo leen, pero no se lo leen.
y hay varios que tienen que exponer el mismo autor el mismo día. Yo al azar les pido a todos que traigan un PowerPoint preparado con la presentación, al azar escojo a uno que haga un breve resumen y luego el resto que haga observaciones al resumen anterior o discutan cosas. Y luego que se incorpore quien quiera del aula a la discusión. Yo me llevo 3 o 4 cosas que quiero que saquen de cada lectura y si no las han sacado ellos, pues las saco yo en mis comentarios. Y el sistema no es perfecto, ahí sí depende de grupos. O sea, ahí efectivamente relaciones internacionales funciona mejor que otros. En la otra parte, no. La parte analítica, la parte del memorándum, mis favoritos son los de gestión pública. Esos son los que lo hacen de verdad. No hablan tantos idiomas, pero sí saben, tienen una cabeza más analítica con la realidad o lo que sea, no tengo ni idea. El caso es que se manejan mejor. No sé si eso... Sí, no, si yo las lecturas yo lo hago muy parecido como haces tú. Lo único que yo les pido, y además se las trabajan por equipos, pero se hacen una presentación y lo único que les pido es que todo el mundo o todos los equipos manden una tabla identificando las 5 ideas principales, claro, y un resumen breve en 2 páginas como mucho de toda la lectura. Luego también para que practiquen la comunicación escrita y tal. Y luego que los pongan, ¿no? Y yo tengo los mismos problemas que tú, ahí con las lecturas. Yo no lo mando al azar, sino que lo señalo y vienen, a veces no traen ni el PowerPoint, porque esto depende de los grupos. Pero bueno, la técnica más o menos es lo mismo y con la idea también de generar un debate y de que vean distintos enfoques y activar eso. Eso lo hago, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, yo solo hago las clases teóricas y no viene todo el mundo, claro. Ellos nos plantean problemas. En términos de nada que vale señalar si no viene la gente. Y a veces incluso es que no se presentan las lecturas porque no ha venido la gente. Ese es otro de los temas que... Pero bueno, eso son cosas que hay. Sí. Una cosa. Yo como representante de la biblioteca, pues quería informaros porque hemos hecho una página web en la que la hemos hecho con la intención de ayudar a los alumnos para elaborar trabajos de fin de grado y de fin de máster, que yo no sé si la conocéis. Entonces yo no sé si eso sería bueno, que a lo mejor lo lanzaréis de alguna manera al campus virtual. Entonces, bueno, pues la página se ha estructurado, pues ya os digo, con la intención de ayudar a los alumnos para hacer los trabajos de fin de grado o de fin de máster, pues en 7 apartados. Pues dónde buscar la información, cómo evaluarla, cómo escribir el trabajo de fin de grado, pues cuestiones para evitar el plagio. También un apartado que les interesa bastante, que es el referente a las citas y referencias bibliográficas, porque sí que me he dado cuenta cuando doy cursos que realmente los alumnos no saben citar. Y es más, no saben ni en qué formato es el que se les exige para los trabajos de fin de grado a la hora de hacer citas. Y luego también, bueno, pues otro apartado que sería cómo presentar y exponer el trabajo de fin de grado y también pautas para difundirlo. Entonces, eso no sé si a lo mejor también os puede servir a vosotros de ayuda o no sé, vamos, sobre todo a los alumnos yo creo que sí es algo que les puede resultar bastante útil. Que muchas veces pues no saben dónde buscar información, en la biblioteca tenemos cantidad de bases de datos que realmente están bastante infrautilizadas y bueno, y sobre todo yo veo que el mayor problema que tienen es en el tema de citas y referencias bibliográficas, que ahí están bastante perdidos. Sí, es una página que está en la web de la biblioteca, si queréis os paso el enlace. Y bueno, y se han hecho cursos también para seguir todo esto. Sí, como los que hemos hecho. Sí. Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis porque puede servir de ayuda. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias. A mí me parece que esto es muy, muy útil, ¿vale? Sobre todo es útil. Yo, bueno, lo que también veo es que es el memorándum es parte, como estás contando, de toda una metodología docente. Entonces,
claro, habría que ver, por ejemplo, esto que está diciendo ahora César, que son la parte conceptual que tienen o que das a los alumnos, no sé, pues si es Aguilar, ¿no? Eso para saber en qué se están basando. No, a mí me ayudaría bastante, ¿no? Porque también hay distintos planteamientos en sí mismo, tratarlo como ciclo, etcétera. Entonces sí que importaría, ¿no?, ver un poco de dónde está esto y vinculaciones a herramientas, etcétera. Y dentro de esto sí que a mí, por decirlo de alguna manera, si estás analizando, ¿no?, digamos, los actores en todo esto, pero es como una cosa más como secundario, ¿no?, cuando se ve las alternativas. Y de cara a hacerlo real, ¿no crees que debería tener más importancia? ¿O por qué no o se les complica demasiado meterlo? Es decir, porque yo entiendo lo de que sean... Es decir, lo de que no se adopte el papel de un grupo de presión o de un actor. Pero desvincularlo cuando se toma el papel de asesor de un líder político, desvincularlo de que se mire qué es lo que están haciendo el resto de actores durante todo el proceso, particularmente, no ya los grupos de presión, sino el partido político, en el caso real sí que es completamente ilusorio, ¿vale? Yo he estado trabajando como asesor de líderes políticos en una empresa de distintos, o sea, pero todo, Convergencia, PP, PSOE, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria. La manera de identificarlos es el partido. ¿Y de por qué? Porque te aseguro que interviene. O sea, importa. Y sin embargo, lo que es el proceso político en sí está como ausente. Y eso es cómo se complementa, cómo no se complementa, lo lía, se le quita. Esto es lo que un poco de cara a acercarlo a la realidad, ¿eh? O sea, no, si se le da a nivel teórico, pues podemos extraerlo. Vamos a ver, respecto a lo de las lecturas, os puedo pasar el programa para que veáis un poco las lecturas que hay en cada tema, y también os puedo pasar los PowerPoint de la asignatura, donde se ve también la estructura de cosas por las que se pasa. Eso, tenemos un campus, ¿no? Si me envías para acordarme del enlace y lo engancho. Y lo engancho. Y de todas formas, la esencia del curso es que acaban aprendiendo por redundancia. Sí, porque lo que yo les cuento es parecido a lo de parte parecido a lo de las lecturas, y tratan sobre lo mismo. Más lo que ven en el memorándum es otra vez lo mismo, pero de forma aplicada. De tal manera que lo que no han aprendido leyendo, lo han aprendido escuchando o lo han aprendido aplicando. Pero al final, a través de las tres cosas, por supuesto, no son, o sea, hay intersecciones, ¿no? Lo que les cuento en clase, pues tiene una parte autónoma, lo que leen, por supuesto, tiene una parte autónoma más amplia, el memorándum tiene su parte autónoma, pero en esencia hay intersecciones fuertes, y entonces, bueno, pues esas intersecciones es lo que les darían eso, ¿no? Con lo cual, digamos que esa parte de lecturas también es importante. Hay estudiantes que aprenden más haciendo y hay otros que aprenden más leyendo o escuchando. Entonces, pues digamos que esto es redundante, ¿no? O pretendo que lo sea, no sé en qué medida lo conseguiré. Respecto de los actores, viene aquí en la parte del análisis político. De tal manera que lo que acaban haciendo es pasado muy
muy superficialmente sobre ello en la exposición, pero en esencia lo primero que tienen que hacer es en este análisis es identificar actores. Sí, esto es a lo que me refería, que solamente está ahí, Sí. no está antes. No está antes. Ni después en la implementación, es como... No, lo que pasa que es que acaba estando a lo largo de todo el proceso. Como os decía antes, aunque el esquema que se sigue, si uno ve esta estructura, parece que está basado en el modelo racional puro de adopción de decisiones y de elaboración de políticas, y ese es un modelo que intuitivamente todo el mundo se pone en él. Yo a lo largo de todo el curso les voy metiendo la política por el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a la definición del problema, les subrayo que todas las construcciones de los problemas son interesadas. Así es. Pero no solo en la parte teórica, es que cuando les pongo el ejercicio de seguridad vial, a unos les digo que operan de Dirección General de Tráfico, a otros del RACE, a otros del Ministerio de Industria y Energía, a otros del Ministerio de las Comunidades Autónomas, a otros de la Federación Española de Municipios y Provincias. De tal manera que en ese mismo ejercicio ellos van viendo que cada uno, en función del gorro que se colocan, definen el problema de manera diferente. De tal forma que ya desde ese mismo momento, de forma natural, aprenden lo de la construcción social de los problemas y de la importancia que tienen los actores y del interés que tienen. Cuando nos vamos a la formulación y nos metemos con la primera cuestión de objetivos y prioridades, lo primero que les digo es aclararos con el mapa de valores que queréis promocionar, donde nuevamente otra vez aparecen los actores. Pero es que cuando nos vamos al diseño de la implementación, también vuelven a aparecer los actores, porque cuando se les va diciendo qué actores intervienen en el ensamblaje del programa, qué recursos manejan, qué intereses tienen, cómo puedo intercambiar con ellos, están otra vez apareciendo ahí. Y cuando nos vamos a la evaluación, les digo, y si os creíais que esto era científico y objetivo, olvidaros, porque aquí vuelve a aparecer otra vez la política y vuelven a aparecer otra vez los actores. Con lo cual, el enfoque politológico está permeando todo el curso. Y una de las primeras cosas que tienen que aprender los estudiantes es los límites de la racionalidad. Y claro, pues en formulación se han llevado han tenido que leer a Lindblom, en la parte antes en las cuestiones de agenda han tenido que leer a Covey-Eller, han visto lo de la anatomía de los problemas públicos, etcétera. Es decir, que el memorándum da un enfoque racional puro, aparentemente, pero cuando vas entrando en las explicaciones teóricas y en la aplicación práctica, va apareciendo eso constantemente. No sé si... Sí, en realidad digamos, la cuestión que te preguntaba era más bien circular, porque entonces volvemos a la primero, ¿no? Es decir, es parte de la metodología y se lo estás contando en el otro lado. Cosa que me parece bien porque en realidad en un informe escrito ese tipo de cosas no aparece. Y lo más importante efectivamente es el informe ejecutivo, que es lo único que les da tiempo a verse. Con lo cual, a mí sí me parece que esto es acercarlo a lo que van a usar fuera y que tiene una utilidad para nosotros como profesores y tiene una utilidad para los alumnos. También te diré que es a los políticos no les gusta, a no ser que tengan mucha confianza con ellos, que les pongas por escrito el análisis político. Yo lo he hecho toda mi vida. Claro que también procuro no firmar lo que hago. Pero... Sí, mi jefe decía que nunca se les tiene que decidir por ellos, nunca se les tiene que poner una opción, que elija el que quiera, porque si no se enfada. No, yo lo que os quería comentar a todos que
quizás lo importante es la sesión. Primero, yo creo que la herramienta es muy buena, ¿eh? O sea, yo vaya por delante de lo que trabajo con Manolo y Ernesto, de años, es que es todo el producto de años, entiendo, ¿no? La contextualización del memorándum, digo. Te decía, hemos ido cogiendo de todos. Hemos cogido cosas en Manuela, ¿verdad? Javier. Pero es lo bueno, la flexibilidad. Hombre, a mí lo que me parece interesante en el marco de un proyecto de innovación es, o sea, cada uno puede interpretar la herramienta y adaptarla a su lógica, ¿no? A la hora de desplegar sus estrategia pedagógica, ¿no? Porque esto que comentabas tú antes, pues yo muchas veces la reflexión que me hago con cada grupo en cuanto lo tanteo un poco, digo, ¿qué se pueden llevar estos al final del curso, ¿no? O sea, qué es lo que van a aprender, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí entras a jugar un poquito con las cosas. Entonces, yo la idea más importante, o lo que quería, o lo que pretendía con esto, porque yo lo veía muy interesante como herramienta, es en qué medida lo podemos utilizar o nos sirve a todos, ¿eh? Porque yo creo que hay una construcción ahí con esa flexibilidad, qué juego nos puede dar y si medianamente en esos puntos comunes o en un punto común de uso, cada uno con su interpretación, poniendo más énfasis en unas cosas, otras, su organización de las clases y demás, si podríamos evaluarla como un instrumento para las clases. Es un poco la idea que yo tenía con este ejercicio, porque luego cada uno lo va a desplegar a su manera y bueno, y que no es solo decir, lo que no se puede convertir el curso interpretado por cada uno de nosotros es en la herramienta. Es decir, nosotros cada uno mete más cosas, ¿no? Pero si hubiera un punto de encuentro con la herramienta y lo pudiéramos evaluar, esa es mi intención, ¿eh? O era la idea que yo quería proponeros. No sé si es factible o no. Sí, Yo sí. creo que sería interesante. A ver, a mí me parece que el documento, lo que has explicado Ernesto, más lo que yo he creado, pues me parece la verdad que está muy trabajado. O sea, que se nota que no es una cosa. Yo, el único defecto que veo a todo esto, no al documento, sino al planteamiento que venimos haciendo, es la dificultad de la teoría según la estás explicando. Yo, por ejemplo, estos últimos 3 o 4 años no sé muy bien separar entre lo teórico y lo práctico. O sea, que casi funciono siempre en práctico. O sea, les hago ir a todos los alumnos con ordenadores y están trabajando siempre en el grupo y en todas las clases. O sea, porque me cuesta mucho trabajo separar lo que es el ámbito teórico de lo que es el ámbito práctico. Porque el mundo de las políticas públicas desde el punto de vista teórico es incomprensible para un alumno de segundo, desde mi punto de vista. Si solo le cuentas la teoría, bueno, tan siquiera intentar identificar cuáles son las causas de un problema y distinguir entre las causas y el problema, les viene ya, pero vamos, esto ya es de nota para ellos, ¿no? Entonces, ya lo de las fuentes, por ejemplo, de la información igual, cualquier cosa es inmediatamente que vean ellos un ejemplo y que lo vean ellos, porque si no es complicadísimo, ¿no? Entonces, a mí eso me cuesta mucho hacerlo y formatearlo diariamente, ¿no? O sea, cómo las clases las explico con los ordenadores y llevando la parte teórica y práctica a la misma vez, ¿no? Cómo eso lo vas canalizando y lo vas. De segundo, los formatos del aula no ayudan en nada a esto. O sea, que formatos de aula en filas, uno detrás de otro, trabajar en grupos y con ordenadores y demás, esto no hay forma humana. Bueno, la reflexión que intenta decir con esto es que a mí me cuesta mucho, os oigo hablar de las partes teóricas y las partes prácticas, a mí me cuesta muchísimo separarlo lo uno del otro cara al aprendizaje del alumno, no porque no se pueda hacer, sino cara al propio aprendizaje. Y la experiencia mía es continua pero continuamente estar teoría y práctica a la vez y que ellos la vean, o sea, que ellos accedan a documentos, vean, y lo vayan vinculando diariamente las cosas, porque vuelvo a decir, me parece la experiencia de estos años ha sido de que hay muchas veces que no se enteran de lo que significan las cosas, o sea, pero para nada. Por otra parte, vuelvo a decir, el mío es lo bueno, me parece genial, ¿eh? O sea, que es muy estructuradito y es una buena forma de hacerles enfocar un trabajo final, ¿no? Pero yo creo que la parte práctica no es, creo que no debe haber diferencia entre una cosa y otra. Probablemente esto habría que llevarlo continuamente en la práctica desde mi punto de vista.
Pero me parece muy bien. Yo creo que me interesa llevarlo a la práctica y entonces en el curso siguiente voy a aplicarlo. Y creo que sería interesante que lo hiciéramos todos y todas para luego poder evaluar cómo nos ha funcionado, ¿no? E ir manteniendo ese documento vivo desde varias perspectivas. Y además, como he utilizado prácticas sobre un mismo tema y sobre temas diferentes, veo los inconvenientes y las ventajas de cada elección. Entonces, como últimamente he utilizado prácticas sobre temas diferentes, me apetece también volver a utilizar un único tema a lo largo de todo el ciclo. Y entonces, yo creo que podemos utilizarlo en el curso que viene y luego volver a reunirnos y compartir un poco las experiencias que surjan. Y nada, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante y siento me voy a tener que ir en 5 minutos. Yo lo único que os diría es que si lo vais a aplicar que seáis prudentes, ¿eh? Es decir, porque yo si tuviera que aplicar una herramienta de cualquiera de vosotros me sería un dolor de cabeza, porque tengo que ajustármela mucho a mí mismo. Y yo lo que os diría es que os lo ajustéis a vosotros mismos. Vamos a ver, de todas formas lo que planteaba Eduardo me parece importante. Es decir, nosotros podemos enfocar las clases de muchas maneras y como la enfoca Eduardo, a mí me parece excelente. Yo no sería capaz de hacerlo, Eduardo. Pero tú, que tienes una experiencia práctica enorme y que tienes montones de casos para poder trasladar al aula, pues estoy convencido que para los estudiantes tiene que ser fantástico. Es decir, que yo creo que bueno, cada uno tenemos nuestro formato, ¿no? Y esta asignatura yo tengo claro que como se aprende sobre todo es haciendo. O sea, si yo tuviera que renunciar a algo, creo que renunciaría a la clase formal y les pondría a hacer unas lecturas por un lado y a tirarse a la piscina por otro. Bueno, nuestro formato de anecas y demás nos obliga a otras cosas y yo intento combinar todas las que nos dicen, ¿no? Pero si hubiera que sacrificar algo, creo que sacrificaría lo otro, ¿no? Pero bueno, luego también depende de cada profesor. Yo no sabría hacerlo solo de una manera. La formalidad. Me imagino que todo esto es fruto de la experiencia de los años que llevamos dando clase y demás, que ya por cierto son muchísimos, no son 3, ¿no? Entonces, si es verdad que tienes que procurar innovar. Un asunto para mí fundamental desde hace 5 o 6 años es que los alumnos empezaran a construirse ellos mismos el conocimiento que yo les iba a pedir, ¿no? O sea, que el tema de las políticas públicas se lo construyeran ellos, ¿no? Y supieran de dónde viene, más que yo se lo contara, ¿no? Desde ese punto de vista siempre es preguntarles, ¿no? Y siempre es indagar y que ellos indaguen y empiecen a formularlo. ¿Por qué? Pues porque me parece horroroso, y ya que tengo hijos en la universidad, igual que tú, pues que lleguen profesores y les den clase casi con un libro encima de la mesa y lo lean, ¿no? Pues ya me parece abominable, ¿no? Entonces, cuando a mi hija le pregunto alguna vez alguna cosa de estas, ¿y cómo tal? Y dice, oh, pues el tío llega allí y se suelta 3 horas que, bueno, no te duermes de mirar, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, esto me parece muy raro, ¿no? Que alguien no tenga esta consideración mínima de saber cómo intentar enseñar y ser más animado, ¿no? Y desde ese punto de vista, eso, mi experiencia me ha llevado mucho a intentar interactuar mucho con los alumnos y que ellos lo vayan construyendo, ¿no? Pero cualquier asignatura, desde políticas públicas hasta matemáticas o lo que fuere, porque si no, no participan y les cuesta muchísimo, les suena en un mundo en el cual la comunicación verbal y de imagen es fundamental, pues les suena a que es muy difícil aguantarse 1 hora o 2 horas oyendo a alguien, ¿no? Y por eso ha sido
en estos últimos 4, 5, 6 años meterme en este ámbito de mucho a la práctica y mucho intelectual para que no se te duerman, ¿no? Y que además, yo creo que en este caso a los alumnos les cuesta más, probablemente, mira que he sido 20 y tantos años profesor de matemáticas, les cuesta más esto que las matemáticas, pero tal cual, ¿eh? Porque es mucho más complejo en el sentido conceptual. Las matemáticas al final es un lenguaje, y cuando lo has pillado, pues esto igual, pues esto no, les cuesta mucho. Bueno, nada, disculpad. Yo sí os quería comentar un poco, porque, claro, también la idea viene un poco difícil lo de la beca, pues claro que hay exigencias, ¿eh? Las hay. Y acabamos de pasar la evaluación del grado, y bueno, yo he estado eventualmente un par de veces ahí en las sesiones, en los comentarios, y bueno, como modelo de políticas públicas, es de las asignaturas que menos problemas da, ¿sabes? Creo que los evaluadores lo comentaron de una manera muy positiva, ¿no? En el grado de políticas, que hablo, no sé en otros, porque tú has estado muy involucrado en el de gestión, ¿no? Me imagino, y no sé si te han hecho alguna observación particular respecto a la asignatura o qué. Pero bueno, de alguna manera también, quizás nosotros, que yo creo que es la asignatura, creo que está el sistema político español en el departamento, que también se reunían, pero no hay muchas más, ¿no? Que haya así un poco de coordinación. Nosotros nos hemos ido viendo, no de una manera sistemática, pero sí nos hemos ido viendo. Y parece que hay cierta coherencia en el programa, parece que... Y eso luego se nota, ¿eh? Y trasladar... Porque claro, esto que dice Ernesto es muy importante. Yo no puedo aplicar la herramienta con la lógica que la aplica él directamente. Es que es imposible. Tratar eso es hundirte. Claro, es imposible, absolutamente imposible, ¿no? Ahora, hay un espacio estructural que, bueno, da pie a que cualquiera meta luego la mano. Entonces, la visión que yo tenía era esa, simplemente esa. Es decir, el memorándum es un espacio estructural, se lo das a todos los alumnos y luego tú juegas con él, con tu lógica, armoniza teoría y práctica. Yo, por ejemplo, las lecturas, pues hago mucho lo de eso, pero los PowerPoint que yo pongo son ideas absolutamente reducidas. Muchas veces son tan infantiles que da pie a que ellos hablen, ¿sabes? Porque lo que quiero es, pero cada uno tiene su estrategia. Ahora, un espacio común para jugar con él sin límites, me refiero que no tenemos por qué imitar, o a lo mejor sí, no lo sé, pero que cada uno elija, yo creo que daría coherencia a la materia, no a la asignatura en el grado tal o en el grado, sino a la materia, dentro de la facultad. Y esa es la idea que yo tenía un poco con la impresión que todos nos podíamos llevar del memorándum. Que a mí, yo siempre lo he considerado desde ese punto de vista, pues que está muy bien estructurado y que nos puede servir a todos. Entonces ese intento que también se lo había comentado con Emanuela y lo comentaba ella, ver si somos capaces de instrumentalizarlo cada uno a su manera. Y claro, a mí ahí, a la hora de evaluar, porque ahí lo que tenemos que evaluar es la utilidad y también ver qué resultados nos da confrontándolo con los alumnos, ¿no? Y claro, ahí deberíamos de tener un pequeño esquema de qué tendríamos que evaluar con independencia de que el uso que hayamos hecho cada uno de nosotros en el marco de nuestras asignaturas. Y esa es la única preocupación. ¿Qué podríamos evaluar que nos sirviera de guía para ver la utilidad, ¿no? O sea, esa utilidad estructural, que no estoy hablando de imitarte, porque es imposible imitarte, Ernesto. Entonces, si me entiendes, ¿no? Creo que esa es un poco la idea que Totalmente de acuerdo. O sea, que yo creo que es un buen marco para el trabajo de las estadísticas. Sí me parece que... pues, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues como ha propuesto en Manuela, ¿no? Es decir, que uno lo apliquemos y veamos luego, tengamos, lo apliquemos como Dios nos haya dado a entender, porque no decir Ernesto, y que luego, al final del primer cuatrimestre del año que viene, o del primer semestre, pues ya vemos si nos ha parecido este concepto que tú has aplicado. Sería pasar el enlace del campus virtual, aunque yo creo que si entra, pues tiene que salir. Seminario de políticas, porque al daros de alta os sale. Al daros de alta os sale. Y directamente, si quieres, pues lo cuelgas ahí y
Y yo lo puedo colocar también. Lo que pasa es que no... No, lo que quiero es limpiar, porque es cierto que en esta copia que tengo yo vienen las fechas, porque debe ser una copia que tú les pasaste, ¿no? Y vienen las fechas de las presentaciones. Ya hay que borrarlo, cada uno que ponga la suya. Si las quiere, sí. Sí. Sí, claro, cada año tengo que ajustarlo. Este año, como todavía no he empezado clases, pues no lo he ajustado. He cogido la primera versión que he encontrado esta mañana, la he, la he cogido. Pero, pero sí, claro, porque sí es importante para lo del cumplimiento, lo de la asistencia a prácticas y lo del calendario desde inicio de curso y la formación de grupos desde el principio. Os colgaré también la ficha, porque es útil como modelo el tener en una ficha todo el grupo, con las caras de todos, con todas las cosas que va a tener que hacer, porque además la ficha, otra cosa que produce es una distribución de trabajo. Entonces ya uno sabe inmediatamente qué lecturas va a tener que presentar en clase y qué día. De tal forma que todo eso, si uno coge el programa de la asignatura, coge el memorándum y coge la ficha, puede casarlo todo y saber cuándo le corresponde cada cosa. Yo creo que tú el feedback que le das es apto o no apto. Yo eso no lo hago, pero me pareció, alguna vez lo comentamos. Eso es lo que hago con los ejercicios menores, o sea, con las discusiones de lecturas y con ejercicios pequeños apto no apto. Pero en este otro no, en este otro pongo notas. Al final, igual que es. yo. Yo centraré en la presentación final, que por cierto a mí me cuesta, porque sobre todo en relaciones internacionales, este año hemos tenido un problema, tengo 70 y grupos de 4 o 5, me cuesta luego 3 días de exposición, porque 20 minutos mínimo les tienes que dejar, si no es imposible. O sea, los 3 últimos días nada más que exposición, que obligo, esos 3 días yo obligo la asistencia a todo el mundo, porque, claro, una de las cuestiones que yo les planteo es que si han elegido por equipo un tema, que como mínimo solo la presentación final, ya todo el grupo, aparte que les obligo a ponerlo en un foro, en los PowerPoint, en el campus virtual para compartir, que todos se lleven el conocimiento del tema y cómo lo han planteado cada grupo. Ya eso sí, ya, a mí ya eso me parece formativo. Pero les obligo a ir a las exposiciones finales. A todo, de todas las formas posibles, de juntar a todos los en principio, cuando tienes un grupo de 50 o 60, esto de poner delante de todo el mundo es así viable, porque al final hay unos ruidos. Yo al final, el último año, lo que he hecho es que el trabajo final me lo pone a mí cada grupo. Yo no, tengo el aula, y van entrando. me lo van contando ellos, el cliente, y a lo mejor se pide, pero es que tenemos grupos de 60 y tantos tíos, 70 tíos. Sí. Eso es algo muy mejor, tener 60 tíos escuchando a 5. Claro, pero yo creo que eso forma parte porque una de las cuestiones que yo vengo observando estos últimos años es que la capacidad de atención que tienen va disminuyendo de una manera drástica. Ya muchas veces entran y se quieren ir. Pero sobre todo cuando eso son muchos, es que es muy difícil captar las lecciones de 60 personas. Quizás a esas edades, están seguros. Es que es normal, y con esas edades, como es el mundo, cuando lo ves, lo decía, digo, no sé si ya borrarme de dar clase en el segundo, porque borrarme de dar clase en primero. Llega ya al extremo, 60 y tantos tíos, es que es así, infumable que te aguantes, ¿no? O sea, son mucha gente y llamar la atención a tanta gente que atiendan es muy difícil. Ya que ya te puedes inventar lo que es muy complicado. Y como haya antes tenido, yo no sé si hay un control interesante media hora por ahí, y tipo test, y ya de que han hecho el examen, pues esto ya no tiene ya parten de la base que ya han hecho el día, y bueno, ya entonces está muy complejo. Entonces yo procuro con esos grupos tan grandes, también grupos, más tres que son grupos de 20 personas, es una cosa. Muy bien.
tiene nada que ver. Hay personas y mayores que van allí además a aprender, pues estoy bien, 60 y tantos, este año tengo 70, tío, está normal que no me hagan este cáncer. Pues, entre 19 años, 70 puntos, no, ya, que hagan a la baliza, salen las José Polo, las chistes. Un cóctel de hormonas ahí. Para Pasando el rato. los móviles, ¿vale? Esa es la Con cosa. los ordenadores y con los móviles, y te miren, y ya por lo menos entenderán. Yo cada vez que sale un tema, pues lo que está explicando todo el tema de los procesos racionales, y todo el tema de la decisión racional, y de la capitalismo, lo que empieza todo esto en los años 40, el tema de la segunda de ejército de la fabricación. Por cierto, a veces mandan un factor por disonancia, tú me dices, claro, es todo el mundo ya. Y esto es de la Marina de los Estados Unidos. Es la primera empresa que montan y de la montan, además para esto, todo el mundo dice, no, por lo menos se entretiene. Bueno, se entretienen y aprenden. Ojo, pues es que si no es muy complejo, no es tiempo, no es mantener la atención. Cada vez que sale un tema, ya los ordenadores miran esto, miren esto. Sí, podemos cerrar. Una observación nada más. Os voy a mandar un doodle porque Manuela y María se comprometieron a hacernos una presentación para el tema del género, para que lo intentemos incorporar el tema del género, y van a hacer un seminario y ya me han presentado 2 fechas, ¿no? Y luego lo que tengo pensado es que a final de curso, sí,